En esta ocasión nos adentramos en un misterio, un misterio que nos llega desde el corazón de América, Ajá. Kansas, en el año 1959. Kansas, 1959. Una comunidad rural, aparentemente tranquila, donde la familia Clutter, Herb, Bonnie, Nancy y Kenyon vivían una vida próspera, ¿no? Y de pronto la oscuridad, un brutal crimen sacude sus cimientos. Un caso que sigue fascinando al mundo, y no solo por la brutalidad. Es como si este terrible crimen, hubiera abierto una grieta en la realidad, mostrándonos un lado oscuro e incomprensible del ser humano. Es cierto, hay algo en este caso que nos atrae y nos repele al mismo tiempo. ¿Cómo es posible que una familia tan querida, tan integrada en su comunidad, fuera víctima de una violencia tan extrema? Las crónicas de la época hablan de un plan meticuloso. Sí. Por parte de los asesinos, Richard Hickok y Perry Smith, dos exconvictos que condujeron más de 600 kilómetros, con un objetivo: la caja fuerte de Herb Clutter. Pero al llegar se toparon con una verdad inesperada. No había caja fuerte. ¿Qué debió pasar por sus mentes en ese momento? No. Habían arriesgado tanto, planeado cada detalle. Claro. Y para nada. Es aquí donde el misterio se adentra en un terreno pantanoso. Si el robo era el objetivo, ¿por qué tanta hazaña? ¿Por qué acabar con la vida de los 4 miembros de la familia? Según la información que tenemos, separaron a la familia, los ataron. Cada detalle parece indicar una frialdad, Sí. una crueldad premeditada. Y sin embargo, fíjate, el botín fue irrisorio. Una radio, unos prismáticos y menos de $50. Es increíble. ¿Planear un robo tan complejo para llevarte eso? No tiene sentido. Es como si la violencia fuera un fin en sí mismo, ¿no? Un medio para conseguir algo. Exacto. Hay una desconexión entre la planificación, la inteligencia del plan y la brutalidad, la sinrazón del crimen. Es como si dos fuerzas opuestas se hubieran encontrado en esa casa. ¿Y qué hay de la investigación? Ajá. ¿Cómo se llegó a la captura de Hickok y Smith? La Oficina de Investigación de Kansas trabajó sin descanso durante 6 semanas. La presión era enorme. Un crimen sin aparente móvil, una comunidad aterrorizada. Finalmente, una pista inesperada condujo a los investigadores a Las Vegas. Una pista. Sí. ¿Qué tipo de pista? Floyd Wells, un ex compañero de celda de Hickok, fue quien les puso sobre la pista. El mismo que les había hablado de la supuesta caja fuerte. El destino a veces teje hilos extraños. Wells, buscando una reducción de condena, reveló a las autoridades que Hickok le había contado su plan para robar a los Clutter. Un giro del destino que los llevó a la justicia, pero que no resolvió el enigma central del caso. ¿Por qué? Porque incluso con los asesinos detenidos, el móvil seguía siendo una sombra, un susurro en la oscuridad. Y aquí es donde entra Truman Capote, ¿verdad? Efectivamente. El gran Truman Capote. Capote, fascinado por el caso, decide ir más allá de la crónica policial y adentrarse en las mentes de los asesinos. Su objetivo era comprender lo incomprensible, dar voz al silencio. Su libro, A Sangre Fría, se convirtió en un referente de llamado nuevo periodismo. Capote combinó la investigación periodística con técnicas narrativas propias de la novela, creando una obra que trascendía el género de la crónica de sucesos. Absolutamente. Capote pasó 6 años documentándose, entrevistando a los vecinos, a los investigadores, incluso a los propios Hickok y Smith. Quería reconstruir el puzzle, pieza a pieza, y al mismo tiempo explorar la psique de los asesinos, bucear en las profundidades de su alma. Bucear. Una tarea arriesgada, sin duda. Asomarse al abismo puede dejarte marcas profundas. Y en el caso de Capote, lo hizo. Algunos críticos le acusaron de dar demasiado protagonismo a los asesinos, de humanizarlos en exceso. Pero también hay que reconocer que esa cercanía, esa voluntad de entender, es lo que hace que A Sangre Fría sea una obra tan poderosa. Nos obliga a confrontarnos con la oscuridad, a reconocer que el mal no siempre tiene un rostro monstruoso que puede esconderse tras una apariencia normal, incluso amable. Y en ese punto reside la verdadera inquietud del caso de los Clutter. No se trata solo de resolver un crimen, sino de comprender cómo la maldad puede anidar en el corazón humano. Es una pregunta que nos persigue, que nos susurra al oído. ¿Podría suceder a mi lado? ¿Podría ser yo la víctima o incluso el verdugo? Esa es la pregunta, ¿no? La pregunta que nos atrapa en este laberinto. El caso de los Clutter es un espejo oscuro, un reflejo de nuestras propias inquietudes. Capote, con su maestría narrativa, nos introduce en el universo de los asesinos, nos muestra sus miedos, sus sueños rotos, sus deseos frustrados. Pero al hacerlo, también nos enfrenta a una verdad incómoda. La línea que separa la normalidad de la locura es más delgada de lo que pensamos. Es escalofriante pensar que 2 personas aparentemente comunes, con vidas aparentemente normales, puedan albergar en su interior una capacidad tan grande para la crueldad. Y sin embargo, ahí está la clave del misterio.
No se trata de buscar monstruos en las sombras, sino de comprender cómo la oscuridad puede germinar en cualquier corazón humano. Volviendo al caso en sí, me pregunto por la familia Clutter. ¿Qué sabemos de ellos? ¿Cómo era su vida antes de la tragedia? Herb Clutter era un hombre respetado en Holcomb, un granjero exitoso, un hombre de familia. Bonnie, su esposa, se dedicaba al hogar y a la crianza de sus hijos. Nancy, la hija mayor, era una joven brillante, popular, llena de vida. Y Kenyon, el pequeño, era un chico tranquilo, apasionado por la mecánica. Una familia normal, con sus alegrías, sus preocupaciones, sus sueños por cumplir. De pronto, todo se desvaneció. El impacto en la comunidad fue devastador. La sensación de seguridad se rompió, el miedo se instaló en cada rincón. Imagino que la casa, el escenario del crimen, se convirtió en un lugar maldito. Durante años, la casa permaneció vacía, envuelta en un halo de misterio y dolor. Algunos decían que estaba embrujada por los espíritus de la familia asesinada. Es comprensible. Un lugar impregnado de tragedia, donde los ecos del horror resonaban en cada pared. Finalmente, la casa fue vendida y demolida, pero el recuerdo de la familia Clutter y el enigma de su trágico final perduran en la memoria de Holcomb. ¿Y qué hay del juicio? ¿Cómo se desarrolló? Fue un juicio mediático, seguido con atención por todo el país. Hickok y Smith se declararon inocentes por razones de demencia, pero el jurado no aceptó sus argumentos. ¿Qué estrategias utilizaron sus abogados? Intentaron demostrar que los acusados no estaban en pleno uso de sus facultades mentales en el momento del crimen. Se presentaron pruebas de su infancia traumática, de sus problemas psicológicos, pero la fiscalía fue implacable. Presentaron el crimen como un acto premeditado, un robo que se les fue de las manos. Exacto. La brutalidad del crimen, la frialdad con la que actuaron, pesaron mucho en la decisión del jurado. Ambos fueron declarados culpables y condenados a muerte. Un final trágico que, sin embargo, no cerró todas las heridas. La pregunta seguía en el aire. ¿Por qué? Esa pregunta sigue resonando en nosotros. ¿Hay alguna teoría, alguna hipótesis que pueda arrojar luz sobre el móvil de los asesinos? Se han barajado muchas posibilidades. Algunos creen que Hickok, humillado por el fracaso del robo, descargó su furia contra la familia. Otros apuntan a un posible trastorno psicológico de Smith que lo habría llevado a cometer actos de violencia extrema. Incluso se ha especulado con la posibilidad de que hubiera un tercer implicado, alguien que los habría manipulado, que les habría empujado a cometer el crimen. Pero ninguna de estas teorías ha podido ser demostrada. El móvil real, si es que existe, sigue siendo un misterio. Y aquí es donde el caso de los Clutter trasciende la crónica policial y se adentra en el terreno de lo insondable, de lo que escapa a nuestra comprensión. Es un recordatorio de que la mente humana es un laberinto complejo, lleno de recovecos oscuros, y a veces en esos recovecos se esconden monstruos que ni siquiera nosotros mismos somos capaces de reconocer. El caso de los Clutter es un rompecabezas sin solución, una herida abierta en la historia de Holcomb. Y aunque nunca lleguemos a comprender del todo lo que ocurrió aquella noche, la búsqueda de la verdad, por dolorosa que sea, nos ayuda a confrontarnos con nuestros propios miedos, con nuestra propia oscuridad. Es un viaje hacia las profundidades del alma humana, un viaje que nos obliga a cuestionarnos quiénes somos y qué somos capaces de hacer. Es como si este caso nos obligara a mirar a través de una ventana rota, ¿no? Una ventana que nos muestra un reflejo distorsionado de nosotros mismos. Y esa distorsión, esa incertidumbre es lo que sigue atrayéndonos al caso de los Clutters, incluso décadas después. Es como si intentáramos recomponer los fragmentos de un espejo roto, buscando una imagen clara que nos explique lo inexplicable. Es cierto. A pesar de todas las investigaciones, los juicios, el libro de Capote, seguimos sin tener una respuesta definitiva, y quizá esa sea la lección más inquietante. A veces no hay respuestas, solo preguntas que resuenan en el vacío. El caso de los Clutter nos confrontó con la idea de que el mal no siempre tiene un rostro reconocible que puede esconderse en la cotidianidad, la aparente normalidad. Y esa idea, esa posibilidad es la que nos perturba, la que nos hace mirar con recelo a nuestro alrededor. Y más allá del miedo, ¿qué otras emociones despierta este caso? ¿Qué nos dice sobre nosotros mismos, como sociedad? Creo que el caso de los Clutter despertó una fascinación un tanto morbosa en la sociedad americana. La brutalidad del crimen, la aparente falta de móvil, la imagen idílica de una familia destruida. Todos esos elementos contribuyeron a crear una narrativa mediática, ¿no?, que capturó la atención del público. Es como si la sociedad necesitara encontrar una explicación, un sentido a lo absurdo. Exacto. Y en esa búsqueda de respuestas, el caso se convirtió en un fenómeno cultural, un espejo en el que cada uno proyectaba sus propios miedos y obsesiones. Hablabas antes del impacto del libro de Capote, ¿no? ¿Crees que
A Sangre Fría contribuyó a mitificar a los asesinos? Es un tema complejo. Capote, al humanizar a Hickok y Smith, al mostrar sus vulnerabilidades, sus traumas, también corrió el riesgo de generar empatía hacia ellos. Es una línea muy delgada, la que separa la comprensión de la justificación. Sin duda. Pero creo que la intención de Capote no era justificar el crimen, sino comprenderlo. Quería mostrar que detrás de la máscara del asesino hay un ser humano con una historia, con unas circunstancias que lo llevaron a tomar un camino equivocado. Y al hacerlo, nos obligó a mirar a la cara a nuestros propios demonios, a reconocer que la oscuridad también forma parte de nosotros. El caso de los Clutter, como un agujero negro, sigue atrayendo nuestra atención, nuestra curiosidad, nuestro miedo. Es una historia que nos recuerda la fragilidad de la vida, la omnipresencia del mal y la importancia de atesorar cada momento con nuestros seres queridos. Porque al final, eso es lo que nos queda. La memoria de quienes ya no están y la responsabilidad de construir un mundo donde la violencia no tenga la última palabra. Un mundo donde la empatía, la comprensión y la justicia sean los pilares que sostengan nuestra humanidad. Este ha sido nuestro recorrido por el misterio de los Clutter, un viaje a las profundidades del alma humana, un viaje que nos ha confrontado con nuestras propias sombras. ¿Qué te ha parecido a ti? ¿Qué preguntas te ha dejado este caso? Te invitamos a seguir explorando, a seguir buscando respuestas, a seguir cuestionándote. Y recuerda, la oscuridad solo puede vencer si le permitimos que nos consuma.